Bueno, hablando de aumentos, el mes de marzo comienza con un aumento del 14% en la tarifa de ASA y por eso está Ulises Uber en la ciudad de Santa Fe para explicarnos con voces protagonistas un poquito en qué va a consistir el aumento y qué tenemos que esperar cuando consumamos el agua también durante este tercer mes del año. ¿Cómo estás, Ulises? Hola Luchi, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos y para todos. Exactamente, estamos en la planta potabilizadora de aguas santafesinas justamente para hablar de este aumento en la factura que es un 14% promedio, Sí. pero esto se debe a un nuevo esquema de facturación que ya se viene aplicando, pero que continúa progresivamente aplicándose. Pero para conocer más detalles tenemos a Cristian Latino, gerente de Aguas Santafesinas, para que nos explique un poco, Cristian, cómo funciona este nuevo esquema con el cual ASA empieza o ya empezó a facturar y tendrá un impacto del 14% en aumento. Bueno, como vos decís, la empresa viene aplicando una modificación en su sistema de facturación desde el año 2025, que incluye diferentes cuestiones. El régimen tarifario anterior que tenía la empresa era del año 1995. Es un régimen que se había creado para una empresa privada en un contexto económico y social muy diferente al actual. Desde el año pasado, el gobierno, a partir de la ley 14.272, justamente estableció la modificación del régimen tarifario. Esto permite incorporar muchas cuestiones dentro de la facturación de los usuarios que permiten que el sistema de facturación sea más equitativo. Entre ellos, por ejemplo, el año pasado incorporamos la zonificación. Hoy los inmuebles, en función a la vulnerabilidad del área en el que se encuentra, tienen mayor o menor carga dentro de la tarifa, por decirlo de alguna manera. También implementamos la unificación del cálculo de consumo para aquellos inmuebles que no tienen un medidor instalado. Antes había dos fórmulas de cálculo, hoy hay una fórmula única para todos los inmuebles, lo que lo hace más equitativo. Y lo que vamos a hacer en este bimestre, como vos informabas, la diferencia es del 14%, pero el por qué es el motivo, ¿no? O sea, cambiamos la forma de determinar el precio del metro cúbico. Hasta el bimestre anterior, el cálculo del precio del metro cúbico era en función al valor del año 1995, actualizado por un coeficiente de ajuste. Hoy el precio del metro cúbico que se va a facturar es el precio real promedio de producción y distribución de agua potable. Entonces eso hace mucho más previsible y está apuntado justamente al sostenimiento de los costos de operación de la empresa a través de la tarifa. Esta diferencia entre el bimestre pasado y este es de un 14%, que en realidad no es sobre un bimestre porque el valor anterior está desde septiembre del año pasado vigente, pero ese es el impacto, digamos, que tiene para los usuarios, que como vos decías, la carga, digamos, es menor en aquellos usuarios que están en zonas más vulnerables. Y también otro punto a aplicar en los próximos bimestres es la diferenciación por bandas de consumo, ¿no? Para que la carga sea mayor en aquellos usuarios que tienen mayor nivel de consumo y diferenciar a los inmuebles vivienda, por llamarlo de alguna manera, de los que son comercio o industria que tendrán una carga diferente. Bien. ¿Esto a quién afectaría más o menos? Por ahí el consumidor diario, el del día a día, el de su hogar, por ahí le prestaba más atención a la cantidad de agua que utilizaban. Con el cambio de esquemas, con estos puntos importantes que mencionás, ¿a qué tiene que prestarle atención el consumidor? Bueno, el usuario que tiene un medidor instalado, que sin duda es el sistema más justo de facturación, con el nuevo esquema tarifario va a poder ver un mayor impacto en cuanto más agua ahorre, digamos, ¿no? Porque justamente lo que apunta es, como a mayor consumo, mayor carga, digamos, tarifaria, aquellos usuarios que consuman menor cantidad de agua van a tener una tarifa más baja, por decirlo de alguna manera. En el caso de superficie, de aquellos que no tienen medidor, obviamente no aplica esto porque no pueden manejar su consumo en la factura, pero sí tenemos disponible la posibilidad de solicitar un medidor. Hoy el pedido de medidor se puede hacer de manera virtual, no es necesario que el usuario vaya a la oficina. En nuestra página web, en nuestra oficina virtual, está el trámite de solicitud de instalación de medidor. Cualquier usuario solo tiene que tener en cuenta que es indispensable que tenga una conexión independiente para su inmueble, porque si comparte las instalaciones internas con otro inmueble, instalar un medidor va a implicar que ese medidor registre los consumos de más de un inmueble. Quiero decir, si una casa tiene una conexión propia,
y no la comparte con vecinos, puede solicitar un medidor en nuestra oficina virtual. Ulises. Entonces, de esta manera, como vos lo presentás, es recomendable, ¿no?, al que por ahí no tiene instalado el medidor que lo pida, porque con eso, si efectivamente hace el ahorro que tendría que hacer, la factura sería menor. El sistema de microemisiones es el sistema más justo, sin dudas. La conveniencia o no depende del consumo real que tenga cada usuario. Lo que claramente, como vos decís, sí te permite es controlar la factura a través de tu consumo. Si querés reducir la factura teniendo un medidor, reducís el consumo y la factura se va a reducir proporcionalmente. Bien, teniendo en cuenta también las épocas del año, es una época también ahora de mucho calor, donde seguramente el consumo aumenta mucho más. También el nuevo esquema habilita o piensa también en épocas del año distintos tipos de facturación, o durante todo el año va a ser la misma. No prevé diferencias según el mes o según como tienen otros servicios como el gas, por ejemplo, que van variando de precio en función a la estacionalidad. Sí, claramente va variando el consumo porque es estacional, pero no en cuanto a precio. El precio hoy o a partir del bimestre que viene está vinculado exclusivamente con el costo real de producir un metro cúbico y distribuir un metro cúbico de agua. Luchi, sí, querías hacer una pregunta. Sí, para que se la transmitas a Cristian Latino. La cuestión de los medidores, que siempre fue un tema muy requerido por parte de la gente. ¿Hay disponibilidad de medidores? ¿Qué costo tiene la instalación de los medidores en aquellos domicilios que no tienen aún? Ok, bueno, traslado la pregunta de estudio de, al momento de pedir el medidor, ¿hay insumos? ¿Están esos medidores para ser instalados en caso de que la gente lo requiera? ¿Y cuál es el costo para una persona que quiere instalar el medidor? Sí, hay medidores disponibles para instalación, tenemos en stock y nosotros hacemos de manera permanente compras. El costo de la instalación de medidor hoy es de 159.000 pesos, pero se puede pagar en 12 cuotas mensuales, o sea que ese valor hay que dividirlo por 12 para calcular la cuota, digamos. Bien. Mencionando, ¿no?, estos esquemas que son progresivos, que ya se viene aplicando, que ahora tal vez se va a sentir un poco más, ¿va a haber algún punto importante en el tiempo que queda más adelante, a futuro, en este cambio de esquema de facturación? ¿Queda algo más por aplicarse todavía o ya se estaría cerrando este nuevo esquema? Quedan distintas cuestiones a aplicar, como te decía, las bandas de consumo, que es lo más trascendente, pero se vienen revisando un sistema de exenciones. O sea, hay determinado históricamente un grupo de usuarios que cuentan con exención o rebajas tarifarias, que eso se está evaluando desde el gobierno. También se está revisando el esquema de tarifas sociales, que es algo que vamos a incorporar en breve. O sea, sí siguen quedando cuestiones para aplicar, pero ya un poco más orientada a grupos de usuarios específicos, digamos. El precio del metro cúbico es algo que obviamente impacta en todas las facturas. Y a razón de tiempo, o sea, para ponerle fechas, ¿eso sería en un corto plazo, en un largo plazo o mediano? Dentro del año 2026, o sea, estas modificaciones ya están aprobadas, fueron aprobadas en el 2025, y dentro del año 2026 prevemos terminar de aplicar todas las modificaciones del régimen tarifario. Cristian, muchas gracias. Gracias a vos. Bien, Luchi, ahí repasábamos un poco cómo ya está ejecutándose este nuevo esquema aprobado a partir de la ley y cómo va a afectar en la factura cuando uno tenga que pagar su consumo de agua. Atado directamente a los costos de producción, entonces, que tenga ASA a partir de ahora en las localidades donde suministra el servicio de agua potable, ¿no? Exactamente, por eso hay que prestarle mucha atención a la factura. Si ven, como digo, este 14% que no es exacto el aumento, sino que es un promedio, puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Al momento de notar un cambio, pueden compararlo con facturas anteriores y prestarle atención a este nuevo cambio de esquema, que si bien todavía no está finalizado, que quedan todavía modificaciones como cómo cerrar dentro de las bandas de consumo y no un consumo específico, y también a prestar atención a futuro cómo serán las tarifas sociales, como por ejemplo pasa con el gas y distintos servicios que también tienen reducciones de precio. Y el tema medidores, que siempre es un tema importante, la colocación de este dispositivo en una vivienda hace que no te computen los metros cuadrados de la superficie de la casa, sino lo que realmente consumís de agua. Entonces, si tenés un uso responsable, conviene, y es mucha la diferencia que se paga entre un tipo de
de establecimiento de la tarifa y el otro. Exactamente, eso también apunta a este nuevo esquema, ¿no? De la importancia de tener el medidor. Si bien se cobra una factura por el inmueble, al vos tener ese medidor y tener justamente detallado cuál es tu consumo de agua, podés estar ahorrando muchísimo más dinero. Aparte también la posibilidad de ese medidor de 150.000 pesos, hacerlo en 12 cuotas, hacerlo con un pago más progresivo, va seguramente a hacer un cambio importante en la factura final. Ulises, muchas gracias. Nos reencontramos.